Algo que hacen los ángeles en el cielo es cantarle a Dios. Y me gustaría que este tiempo fuera más extenso, pero el guitarrista se queja que le duelen los dedos luego. Entonces tenemos que hacerlo casi que en lo que canta un gallo. Los ángeles le cantan a Dios. ¿Qué hacen los ángeles? Le cantan a Dios. Y nosotros también le cantamos aquí en la tierra, y nuestra esperanza es que en el futuro cercano nos uniremos, ya no aquí en la tierra, sino que juntamente con los ángeles en el cielo, cantando y adorando a nuestro buen Dios. ¿Cómo están organizados los ángeles en el reino de Dios? ¿Cómo están organizados los ángeles en el reino de Dios? ¿Será que todos los ángeles son iguales? ¿O podríamos nosotros decir que hay jerarquías, o sea, rangos o grados entre ellos? ¿O será que no podemos decirlo con toda certeza? El título de la lección de esta noche es la organización de los ángeles. La organización de los ángeles, ese es el título. La organización de los ángeles. La Biblia, y fíjense bien, es de la palabra de Dios que vamos a sacar la enseñanza de esta noche. No es criterio humano, no es opinión de hombres, sino que es la Biblia la que nos enseña que los ángeles están organizados de manera jerárquica. O sea, hay rangos, hay grados dentro de los ángeles. Y la Biblia nos enseña que los ángeles, según su grado, según su jerarquía, tienen funciones específicas en el reino de Dios. Esta estructura que Dios le ha dado a los ángeles nos muestra el orden divino y el propósito particular que cada ángel tiene en el plan de Dios. Entonces entendamos que si hay una jerarquía para los ángeles, si hay un grado establecido para los ángeles, es porque Dios quiere mostrarnos a nosotros el propósito específico que cada ángel cumple dentro de su plan. En Efesios capítulo 6, verso 12, así que rápidamente vaya ahí en su Biblia, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12, estamos ahí. Leo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Si usted puede, subraye esa oración en su Biblia o en el dispositivo electrónico que está utilizando. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Esta frase, mis amados hermanos, implica que tanto los ángeles que han permanecido fieles como los ángeles caídos tienen una organización. Hay una jerarquía en ambos grupos de ángeles. En Daniel capítulo 10, vamos al Antiguo Testamento, si usted puede rápidamente, por favor. Daniel, si no, escriba la cita bíblica en su cuaderno de notas. Daniel capítulo 10, y podríamos comenzar a leer desde el verso 1, pero yo voy a leer los versos 12 y 13.
Si usted quiere agarrarle más sabor, no durante el estudio, pero después en casa, usted puede leer del verso 1 hasta el verso 13. Si quiere, lea todo el capítulo. Leo aquí en Daniel, capítulo 10, verso 12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Quien está hablando es un ángel y le está explicando a Daniel por qué la demora en recibir respuesta a una oración que él había elevado a Dios, pidiendo entendimiento, pidiendo sabiduría a Dios de cómo actuar, de cómo responder a circunstancias por las cuales él estaba atravesando. Y el ángel le explica a Daniel que Dios le escuchó inmediatamente y que Dios respondió inmediatamente. Pero el ángel le explica a Daniel que la respuesta fue interceptada, y voy a decir de manera violenta, por un ángel caído. El ángel que está hablando con Daniel lo describe como el espíritu príncipe del reino de Persia. Es evidente, mis amados hermanos y hermanas, que cada nación sobre esta tierra tiene a un espíritu demoníaco, a un ángel caído, ejerciendo fuerzas del mal sobre dicha nación y tratando de frenar la obra de Dios en la vida de los habitantes de dicha nación. Y la lucha, la batalla espiritual era tan intensa que este ángel le dice a Daniel: tuve que pedir ayuda. Y al rescate, dice el ángel, que ha venido Miguel, y se nos describe a Miguel como un arcángel en esta porción de la palabra de Dios. Y un arcángel es uno de los rangos más elevados en la jerarquía de ángeles en el ejército de Dios. El arcángel es el que manda, el que, por decirlo así, el que más manda en los ejércitos angelicales. Y se nos menciona a Miguel como uno de los arcángeles. Lo leemos ahí en el verso 13, como uno de los arcángeles, lo que sugiere, mis amados hermanos, que hay más de un arcángel. No sabemos cuántos. La palabra de Dios no menciona cuántos más, pero podemos aceptar la sugerencia de que hay más de un arcángel aparte de Miguel. Y también nos sugiere que algunos ángeles tienen rangos superiores. Son tres los aspectos principales para hacer destacar sobre los ángeles esta noche. Tres aspectos principales para destacar sobre los ángeles esta noche. El primer aspecto que queremos hacer resaltar en esta lección es que existen rangos entre los ángeles. Existen rangos
entre los ángeles. El segundo aspecto principal que queremos resaltar en esta lección es que hay ejércitos. Hay ejércitos, que hay ejércitos de ángeles bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Y el tercer y último aspecto que queremos resaltar en esta lección es que algunos ángeles tienen asignaciones específicas. Algunos ángeles tienen asignaciones específicas. Hablemos de la existencia de rangos entre los ángeles. Vamos a hablar entonces del hecho que existen grados o rangos entre los ángeles. La Biblia menciona ángeles como Miguel, que es llamado arcángel. ¿Cómo se le llama a Miguel? Arcángel, en Daniel 10:13. Y uno de los más poderosos se le llama, uno de los ángeles más poderosos, en Judas 1:9, lo que sugiere un rango superior. ¿Qué clase de rango? Superior. Judas 1:9 dice así la palabra de Dios: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, subraya en su Biblia, más poderoso. Miguel es uno de los ángeles más poderosos. Se nos está sugiriendo que hay ángeles que son tan poderosos como Miguel. Ahora, quiero que tome nota de esto. No hay ángel alguno que sea todopoderoso. No hay ángel, no existe un ángel que sea todopoderoso. Todopoderoso es solo Dios. Que quede eso bien en claro y que quede marcado. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Fíjese bien, el diablo no se podía quedar con el alma de Moisés, porque el alma de Moisés le pertenecía a Dios, pero no estaba conforme, quería el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel se pelea con Satanás porque le pertenecemos completos a Dios. El cristiano, usted y yo, nosotros, le pertenecemos completos a Dios. Esto no es asunto de que mi alma le pertenece a Dios, pero puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. No, nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor y Él disputa por ambos. También se menciona a Gabriel. ¿Hay algún Gabriel entre nosotros? Como un mensajero especial. En Lucas capítulo 1, verso 19. Lucas 1:19, leo de la palabra del Señor. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. De todo esto podemos deducir lo siguiente, podemos aprender lo siguiente, y es que Dios, ¿quién? Dios ha establecido un orden entre los ángeles, donde algunos tienen roles, o sea, papeles, responsabilidades de mayor importancia. El segundo aspecto que hacemos resaltar en esta noche es que hay ejércitos de ángeles bajo la autoridad de Dios. Hay ejércitos de ángeles bajo la autoridad de Dios. En varias ocasiones, esto no es un asunto aislado, en varias ocasiones la Biblia describe a los ángeles como ejércitos celestiales. ¿Cómo los describe? Como ejércitos celestiales. Lucas capítulo 2, verso 13. Lucas 2:13. Leo de la palabra de Dios: de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. ¿Qué se unió al ángel?
una inmensa multitud, un sinnúmero de ángeles. O sea que no se pueden contar. Eran tantos que no se pueden contar. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto, mis amados hermanos, refleja su organización como ejército bajo el mando de Dios. Los ángeles, ¿quiénes? Los ángeles no actúan de manera independiente, están bajo la dirección de Dios, listos para cumplir su voluntad. Nuestro tercer aspecto para resaltar en el estudio de esta noche es que algunos ángeles tienen asignaciones específicas. Algunos ángeles tienen asignaciones específicas. Por ejemplo, Miguel parece ser el protector de Israel. Vamos a Daniel, capítulo 12, verso 1, ahí en su Biblia, Antiguo Testamento, rápidamente. Daniel, capítulo 12, verso 1. Lo tenemos, Daniel 12, 1, ahí en su celular. Daniel 12, 1, leo de la palabra de Dios. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Uno de los trabajos que tiene el arcángel Miguel es proteger a la nación de Israel. Proteger a la nación de Israel. A muchos no les gusta esta idea de que Dios esté protegiendo a la nación de Israel. Ese es el trabajo asignado por Dios al arcángel Miguel. Y Gabriel actúa como mensajero especial de Dios. Lucas 1, 26 al 28. Lucas 1, 26 al 28, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel. ¿A quién envió Dios? Al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Verso 28, Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. El trabajo de Gabriel es llevar un mensaje por parte de Dios. Nuestra lección es que los ángeles tienen roles específicos, lo que demuestra que Dios asigna tareas particulares a su siervo. ¿Qué hace Dios? Él asigna tareas particulares a sus siervos. ¿De qué nos sirve a nosotros hoy hablar de los ángeles? ¿Qué provecho tiene para nosotros hoy hablar de los ángeles? Primero, pon atención, porque este es el provecho que sacamos de hablar de los ángeles. Primero, aprendemos de este orden que Dios es un Dios de organización. ¿Qué clase de Dios tenemos? De organización. Dios es un Dios de orden y en su reino todo tiene un propósito. En el reino de Dios, todo, absolutamente todo tiene un propósito. Dios tiene un orden y propósito para nuestra vida. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, estamos incluidos en el orden del reino de Dios. Y Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Espero que usted lo entienda de esa manera. En segundo lugar, ¿de qué nos sirve hablar de los ángeles?
De la misma manera que los ángeles obedecen a Dios, ¿a quién obedecen los ángeles? A Dios. ¿A quién obedecen los ángeles? Nosotros también debemos de someternos a su autoridad y vivir según la voluntad de Dios. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Nosotros somos seres físicos creados por Dios. Si los ángeles se someten a la voluntad y a la autoridad de Dios, con mucha más razón, nosotros los seres humanos debemos de sujetarnos, de someternos a la autoridad de Dios y vivir según su voluntad. La voluntad de Dios para todos nosotros los creyentes en Cristo es que vivamos como sus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos como sus hijos, que seamos sal y luz que brilla en medio de tantas tinieblas. Seamos esa luz que alumbra el camino para que otros puedan llegar a conocer a Cristo. ¿Sabe que a los ángeles que han sido fieles a Dios se les llama ángeles de luz? Pero ellos no tienen el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes, de poder anunciar, de poder llevar, de ser portadores del evangelio de la reconciliación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es un privilegio que solamente se le da a los creyentes en Jesucristo. 3. ¿De qué nos sirve hablar de los ángeles? 3. Dios también nos ha dado un papel específico en su reino. De la misma manera como Dios le asigna una responsabilidad específica a sus ángeles, Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros un papel específico en su reino. Busquemos entonces cumplir ese propósito con diligencia. No seamos perezosos, cumplamos con esa responsabilidad asignada por parte de Dios a cada uno de nosotros, sus hijos. Existimos, escuche bien, joven, adulto, existimos para su gloria. ¿Para qué existimos? Para su gloria. Dediquemos nuestro tiempo en hacer aquellas cosas que traen gloria a Cristo y a su evangelio. Quiero ir cerrando con esto. Reflexionemos, detengámonos a pensar sobre cómo podemos organizarnos, que necesitamos pensar cómo organizarnos y vivir de manera más ordenada nuestra fe, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tiene para sus ángeles. Comprometámonos. ¿Qué necesitamos hacer? Comprometernos. ¿Qué necesitamos hacer? Comprometernos. Comprometámonos a obedecer a Dios con la misma disposición y organización que los ángeles muestran en su servicio a Dios. Vivamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Amigo que me escucha, así como los ángeles están organizados y cumplen sus funciones, Cristo vino para cumplir su función principal, salvarnos. ¿A qué vino Cristo? En su amor, Jesucristo se humilló y tomó el lugar de siervo para llevarnos de regreso a Dios. Ningún ángel podía hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero hacerle un llamado por parte de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesús, quien vino a la tierra a cumplir el plan de Dios para nuestra salvación. Solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a que juntos tengamos un tiempo de oración. Ojos cerrados, oremos.